A continuación, se hace una síntesis de la propuesta Diseño de situaciones didácticas para la enseñanza del concepto derivada como trabajo de profundización para obtener grado de magíster en enseñanza de las matemáticas con la Universidad de Antioquia. Trabajo realizado por Manuel Arcángel Bastida Bedoya, rector de la institución educativa rural Carlos González del municipio de Elmira, Antioquia, e Isacio Aragón Mosquera, docente de aula de la institución educativa Escuela Normal Superior Mariano Espina Rodríguez de Fredonia. Este trabajo se centra en el diseño de situaciones didácticas como eje dinamizador del currículo de matemáticas en la educación media, utilizando como punto de partida los estándares de competencias del pensamiento variacional para los grados décimo y undécimo, permitiendo transversalidad entre el pensamiento matemático y el conocimiento de otras áreas. Además, permite fortalecer el desarrollo de diversos procesos que se llevan a cabo en la educación matemáticas como son el planteamiento y la resolución de problemas, la comunicación, el razonamiento, la modelación y la comparación y ejercitación de procedimientos. Esto siempre pensando en la calidad de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Este diseño de situaciones didácticas para la enseñanza del concepto de derivada se hace basado en la propuesta didáctica de la escuela francesa y especialmente en la teoría del matemático Guy Brusot. Esta didáctica propone situaciones de acción, comunicación, validación e institucionalización en la interacción de los elementos del triángulo didáctico, educador, educando y saber matemático. En este diseño se hará un análisis de las redes conceptuales e históricas de los objetos de conocimiento matemático que nos aproximen al concepto de derivada de una forma más significativa. Dado que el desarrollo del pensamiento variacional en los educandos genera mejor comprensión de diversos conocimientos matemáticos y no matemáticos en la escuela, es una de las principales preocupaciones de la pedagogía y la didáctica implementar estrategias metodológicas que optimicen los procesos de enseñanza-aprendizaje en las matemáticas. Entonces, encontramos diversas investigaciones y propuestas tendientes al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje de esta área, como son las hechas por la Escuela Francesa, la Asociación Colombiana de Matemáticas, trabajos de grados en estudios de maestrías y doctorados en matemáticas, la Red Antioquia de Matemáticas, entre otros. Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional, en sus documentos Lineamientos Curriculares de Matemáticas y Estándares Básicos de Competencias, dan orientaciones sobre procesos de enseñanza-aprendizaje en esta área. Lo anterior invita a diseñar situaciones de intervención pedagógica y didáctica de aula que movilicen conocimientos y transversalicen con los ejes conceptuales y procesos generales de la educación matemática escolar. Diseñar situaciones didácticas para la enseñanza del concepto de derivada es una propuesta de intervención de aula dentro de la teoría de Guy Brusot, que tiene como objetivo diseño, aplicación y análisis de las intervenciones con la actuación de educador, educando y saber matemático.
Esta propuesta presenta un objetivo general consistente en diseñar situaciones didácticas que movilicen conocimientos, habilidades y actitudes en los educandos para lograr aprendizajes significativos del concepto de derivada. Dos objetivos específicos. Un primer objetivo específico consistente en diseñar, aplicar y analizar situaciones didácticas para la enseñanza del concepto de límite, tasa media de variación, tasa instantánea de variación y la función derivada. Un segundo objetivo específico consistente en diseñar, aplicar y analizar situaciones didácticas para la enseñanza de derivada, haciendo uso del GeoGebra como mediador didáctico. En esta propuesta hacemos un rastreo de cómo se ha venido construyendo el concepto de derivada desde el siglo XVII hasta nuestros días, iniciando con los pensamientos de Newton y Leibniz, reconocidos como inventores del cálculo, pasando por los aportes de Pierre Fermat, Isaac Barrow y otros pensadores que participaron en la elaboración de este concepto. También hemos hecho una mirada a cómo ha venido evolucionando la forma de que se lleva el pensamiento variacional a la escuela y los métodos de enseñanza del concepto de derivada, analizando desde nuestra práctica pedagógica cómo los estudiantes comprenden este saber. Soy Manuel Bastidas y voy a explicar lo relacionado con la fundamentación didáctica, la metodología, las situaciones problemas para el aula, del trabajo de grado, diseño de situaciones didácticas para la enseñanza del concepto de derivada. El concepto fundamental de la escuela francesa es la situación didáctica, la cual se define como el conjunto de relaciones establecidas, explícita y o implícitamente entre un alumno o grupo de alumnos, un cierto medio y el profesor, con la finalidad de lograr que estos alumnos se apropien de un saber constituido o en vías de constitución. Los elementos fundamentales de la situación didáctica son la situación problema, las variables didácticas, el contrato didáctico, la situación adidáctica, la metodología y las fases de la situación problema. Las variables didácticas son los conocimientos que se ponen en juego durante la realización de la situación problema. Las variables didácticas hacen que el conocimiento existente no sea suficiente para resolver la situación planteada. Hacen que el nuevo conocimiento surja como solución a la variable planteada en la situación problema. La devolución es el proceso o la actividad responsable a través de la cual el maestro obtiene que el estudiante empeñe su propia personal responsabilidad en la resolución de un problema. El contrato didáctico es el resultado de la negociación entre alumnos y maestros. Define las reglas de funcionamiento dentro de las situaciones. Es la distribución de responsabilidades. Es un acuerdo pedagógico para alcanzar objetivos cognitivos, metodológicos o de comportamiento. Es la distribución de responsabilidades. Es la asignación de plazos temporales. Es el permiso o prohibición del uso de determinados recursos. La situación adidáctica es cuando el educando interactúa directamente con el conocimiento sin necesidad de la intervención de la intención didáctica del educador o educadora.
es una consecuencia de la devolución y una meta fundamental de toda situación didáctica. No hay obligaciones didácticas y por lo tanto lo que se hace no se haya ligado a estímulos por parte del maestro. Toda situación problema planteada dentro de las situaciones didácticas tiene las siguientes fases: situaciones de acción, situaciones de formulación, situaciones de validación y situaciones de institucionalización. Las situaciones de acción funcionan sobre el ambiente y favorecen el nacimiento de teorías explícitas e implícitas que funcionan en el grupo como modelos protomatemáticos. Situaciones de formulación favorecen la adquisición de modelos y lenguajes explícitos. Si tienen dimensión social explícita, se habla de situaciones de comunicación. Situaciones de validación es cuando a los estudiantes se les pide pruebas y explicaciones sobre las teorías utilizadas y explicación de los medios que subyacen en los procesos demostrativos. Finalmente tenemos las situaciones de institucionalización, las cuales tienen el objetivo de establecer y dar estatus oficial a conocimientos aparecidos durante las actividades en el salón. Normalmente tienen relación con conocimientos, símbolos, etc., que se deben retener en vista de su utilización en un trabajo sucesivo. Pasemos ahora a la metodología. Los franceses proponen el nombre Ingeniería Didáctica en Educación Matemática, porque ellos consideran que el trabajo de un profesor al hacer la transposición didáctica de un saber sabio a un saber enseñado es similar a la de un ingeniero. De ahí deducen el término Ingeniería Didáctica en Educación Matemática. Dicha metodología comprende 4 fases. La fase 1 la llaman análisis preliminar. La fase 2, concepción y análisis a priori de las situaciones didácticas. Fase 3, experimentación y validación. Y la fase 4, análisis a posteriori y evaluación. En el análisis preliminar vamos a tener en cuenta 3 dimensiones. La dimensión epistemológica, asociadas a las características del saber en juego. La dimensión cognitiva, asociadas a las características cognitivas de los educandos. Y la dimensión didáctica, asociadas a las características del funcionamiento del sistema de enseñanza. En la fase 2 de la ingeniería didáctica tenemos la concepción y análisis a priori de las situaciones didácticas. En este apartado debemos analizar lo que son las variables de comando, tal como lo dijimos ahora cuando analizamos las variables didácticas. Entonces acá las clasificamos como las variables macrodidácticas o globales y las variables microdidácticas o locales para proceder a diseñar las situaciones problemas o de aprendizaje. La fase 3 de la ingeniería didáctica se llama experimentación y validación. En ella se realizan o se sistematizan las observaciones realizadas de las secuencias de enseñanza en el aula de clase. Se observan y se sistematizan también las producciones de los educandos en clase o fuera de ella. El educador también puede utilizar metodologías externas como cuestionarios, entrevistas individuales o en pequeños grupos. Finalmente, en la fase 4 de la ingeniería didáctica se compara la realización efectiva con el análisis a priori, y esto es lo que llamamos el análisis a posteriori. En el análisis a posteriori se busca lo que rechaza o confirman las hipótesis. Finalmente, las situaciones problemas que construiremos serán sobre el concepto de límite, el juego epsilon delta, el juego del tiro al blanco con intervalos de números irracionales,
la tasa promedio de variación, la tasa instantánea de variación, el concepto de la recta tangente y finalmente el concepto de derivada, utilizando para ello ejercicios y problemas de la economía, la física, las ciencias y de la misma materia. De esta forma damos por terminada esta presentación del trabajo a nuestro asesor de la maestría en enseñanza de las matemáticas, con el ánimo de obtener de él los más sabios consejos y las correcciones necesarias para que este trabajo llegue a un feliz término. Muchas gracias.